El título para hoy día: Jesús, el Espíritu Santo y la oración. Versículo de memoria, Lucas 11, 9 y 10. Lucas 11, 9 y 10. Y dice lo siguiente: Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Wow. Un versículo muy hermoso que lo vamos a ver luego. Vamos a empezar con Lucas 3, 21 y 22. Y miren lo que dice. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este versículo ya lo hemos visto antes, pero ahora vamos a recalcar algo importante. Ahí en el bautismo de Jesús, toda la divinidad se presentó para mostrarnos el camino de la salvación. Empieza con Jesús. Jesús fue bautizado. Luego sigue con: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Y finalmente, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Padre. En este versículo nos muestra cómo la divinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, todos están en función de nuestra salvación. Un versículo similar que habla de los tres, se encuentra en Mateo 28, 19 y 20. Recordamos este versículo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres en función de la salvación del ser humano. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Vamos a ver Lucas 3, 21 y 22, otro versículo que relaciona a las mismas tres personas con la salvación. Miren lo que dice. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el Espíritu Santo. Luego, ¿qué? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder del Padre del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿quién? Hijo de Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, todos en armonía con un solo propósito: nuestra salvación. Nuestra salvación. Y en todo este sistema, en toda esta función de la deidad, hoy día vamos a recalcar la función del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y hay unos versículos importantes. Miren lo que dice Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. De acuerdo a estos tres versículos, ¿cuál es la función del Espíritu Santo en este momento con relación a Jesucristo? ¿Qué pasó con el Espíritu Santo? ¿Qué se calca? Jesús iba a emprender su ministerio real, ¿verdad? Ajá. Entonces nos da el ejemplo de cómo el Espíritu Santo es necesario para hacer tales trabajos. ¿Cómo el Espíritu Santo es necesario? Y una cosa interesante de estos tres versículos es, miren lo que dice: Jesús estuvo como lleno del Espíritu Santo.
aquí. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. El Espíritu del Señor está sobre mí. La lección recalca y dice, como dice mi hermano, que el Espíritu Santo estuvo en el centro del ministerio ¿de quién? De Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y miren lo que dice Juan 16, 17. Pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El poder del Espíritu Santo prometido ¿a quién? A todos nosotros. Ahora la pregunta aquí es, si el poder del Espíritu Santo es tan importante en la vida de Jesús, y Él lo promete para que nosotros tengamos ese poder, la pregunta es, ¿cómo podemos obtener ese poder? Pidiéndolo a través de la oración. Diría. Pidiéndolo, dice, a través de la oración. ¿Y cómo lo sabemos? El versículo que lo que pides se os dará. Y lo que pides se os dará. Y especialmente cuando volvemos a leer el versículo de Lucas 3, 21 y 22, miren lo que dice. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de ¿qué? Corpo. El ejemplo de Jesús orando, orando. Y miren lo que dice Lucas 11, 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿qué cosa? Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Entonces el Espíritu Santo que es necesario en la vida ministerial, que es necesario en el discipulado, que es necesario para predicar el Evangelio, está a disposición de todo ser humano. Lo único que tenemos que hacer es pedir a nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo Jesús, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo. Entonces el primer punto es orar para recibir el Espíritu Santo. La necesidad de orar. Y la lección va y continúa con la oración. Y miren lo que dice Lucas 11:1 con relación a esto. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Si aquí Dios le estaba diciendo, muy bien, a los que le pidan, uno de los discípulos entonces pensó y dijo, ok, entonces, ¿cómo orar? ¿Cómo lo pedimos? ¿Cómo lo pedimos? ¿Cómo vamos a pedir? Y Dios nos dio una oración modelo para ver qué vamos a pedir. Lucas 11:2, miren lo que dice. Y les dijo, cuando oréis, decid, ¿qué cosa primero? Padre. Padre nuestro. ¿Por qué Padre nuestro? ¿A quién había que dirigirse? ¿A quién habría que dirigirse? ¿Pero por qué Padre nuestro? Es el ser supremo. Porque Él es el ser supremo, dice mi hermana. Es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Es santo. Tiene todas esas cualidades. ¿Pero por qué más? Miren este versículo, Juan 15:20. Y este versículo nos muestra la parábola del hijo pródigo. Y vamos a recordar esto. Y levantándose, vino ¿a quién? A su padre. Nos muestra a Dios como Padre. ¿Y cómo? Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Por qué Padre? Porque el Padre está dispuesto siempre para recibir. Siempre. Esta es una relación que nosotros entendemos. Una relación importante. ¿Y qué pasó en ese momento? Juan 15, 21, 22.
Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y el calzado de sus pies, etcétera, etcétera. Ese es el Padre. Y esa es la relación que Él quiere mostrarnos de un hijo y un padre. Esa es una ilustración de la tierra, pero imagínense, si así nosotros actuamos. Si así nosotros actuamos con nuestros hijos, imagínense a nuestro Padre. Por eso entonces es una relación personal. Él quiere tener con nosotros esa relación personal de padre e hijo. Y a Él no le importa lo que hemos hecho. A Él no le importa hasta dónde hemos caído, no le importa qué es lo que hemos hecho ayer, hoy día, esta mañana, no le importa nada de eso. Él está con las manos extendidas y listas para escuchar esa palabra. Padre nuestro, Padre mío, Padre mío. Está listo, a Él no le importa nada. Él quiere tener una relación personal con nosotros. Por eso su oración nos dice, Padre nuestro. Luego dice que estás en los cielos. ¿Qué es importante de esta frase? Estás en los cielos. Que es un Dios real, que existe. Que es un Dios real. La palabra clave aquí es que estás, existe. No es una filosofía, no es una ideología, no es una teoría. Es un hecho real. Él existe. Amén. Y Él existe. Y miren cómo lo expresa Salmo 11:4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven sus párpados y examinan a los hijos de los hombres. Jehová es un ser vivo que existe, real, y Él está en la morada que es los cielos. Y cuando nosotros leemos Apocalipsis vamos a ver que esa morada es fabulosa, es especial, es grande, es una morada donde Jehová está en su santo trono y todos los ángeles vienen y alaban a este gran Dios y Salvador. Amén. Él está ahí. Es el creador de los cielos, de la tierra, pero lo lindo de Jehová, de nuestro Dios, es esto. Isaías 57:15. Miren lo que dice. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y qué más? Y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermosura de Padre tenemos aquí! Amén. El Rey de Reyes, Señor de Señores, que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad. Él habita con nosotros. Con nosotros. Sí. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso nos tiene que llenar de esperanza, de amor, de felicidad, porque no es un Padre soberbio, es un Padre personal que quiere estar con nosotros. Entonces es una relación con un Dios real, con un Dios que existe, que estás en los cielos. Luego dice, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿Cómo es esto? ¿Qué significa eso? Cuando estamos orando, decir, santificado sea tu nombre. Miren lo que dice Isaías 5:16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia. ¿Cómo honramos? ¿Cómo santificamos a Dios? ¿Cómo? Obedeciéndole,
obedeciéndole, dice mi hermano. Hablándole a otros de Dios también. Hablándole a otros de Dios, dice mi hermano. Y efectivamente, miren Mateo 7:21, ¿qué es lo que dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Santificando, haciendo la voluntad de mi Padre. Solamente ese es el camino. Porque si no hacemos la voluntad de Dios, si no le obedecemos, si no estamos acatando lo que Él dice, miren lo que sucede. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué sucede? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Pero no que estaba predicando, no que era cristiano, ¿no? Pero, ¿cuál es el detalle? El detalle es aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el detalle. Ese es el detalle y tenemos que hacer eso. Entonces es una relación de santificación, hechos y no palabras. Cristianismo, ¿de qué calidad? Práctico. Hechos y no palabras. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino. ¿Qué es eso? Control, dice mi hermano, control. Venga tu reino. Es un pedido. Es un pedido especial. Venga tu reino. El reino de Dios, el reino de la gracia. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, aceptamos su gracia infinita. Y luego el reino de ¿qué? De la gloria. Y esa es nuestra esperanza. Hermano, son dos reinos, como se lo dice muy claro, el reino de la gracia y el reino de la gloria. Usted no puede obtener el reino de la gloria sin haber pasado primero por el reino de la gracia. Entonces, esos son los dos que Él nos viene a regalar, nos da. Acepta el reino de la gracia y te voy a regalar como algo de añadidura el reino de la gloria por la eternidad. ¡Wow! ¡Qué hermosa situación! Y esto es interesante. Y eso debería ser nuestro pedido de todos los días. Un pedido así. ¿Por qué? Tito 2:13, miren lo que dice. Porque aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de ¿quién? De nuestro gran Dios y Salvador, ¿qué? Jesucristo. Deberíamos orar todos los días por eso, porque yo no sé si ustedes, pero yo sí, yo quiero estar en el cielo. Yo quiero estar en el cielo. Ya estoy viendo todo, estamos viendo todas las cosas que pasan aquí. Ya estamos cansados de tanta injusticia, de tantos problemas, de tantas cosas que suceden en el mundo. Tanto Satanás está atacando que no, Señor, ven pronto, venga tu reino. Acerca del reino, cuando Jesús estaba en la tierra dijo, el príncipe de este mundo viene, pero él no tiene nada conmigo. Y yo pienso que es el reino satánico en el cual nosotros hemos vivido. Y el Señor nos saca de este reino satánico y nos mete al reino del Señor. Yo pienso así, ¿me entiende? Amén. 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 Y esa es una realidad. Y mis hermanos, entonces, esta esperanza tiene que estar latente en nuestro corazón. Y ese es nuestro objetivo. Y tenemos que orar todos los días, Señor, ven. Ya estoy cansado. Es hora que vengas, Señor. Es hora de que vengas, Señor. Venga tu reino y ¿qué? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la... ¿Qué significa hágase tu voluntad? Yo pienso que esa es la parte un poco más difícil para nosotros, porque nosotros siempre que después que oramos,
queremos que se haga nuestra voluntad, pero la oración modelo dice que debe ser la voluntad de Dios en nosotros. Hágase tu voluntad. Y como humanos queremos algo. Necesitamos pedir a Dios algo y todos los días le pedimos, haz esto, Señor. Miren lo que pasó con Jesús, Lucas 22, 40 y 22. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, ¿qué pasó? Oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Señor, aquí estoy. Esto es doloroso. Él estaba viendo que pronto iba a ser castigado, iba a ser maltratado, él estaba sintiendo el peso de cargar el pecado de todos nosotros. Y en esa circunstancia él ora, Señor, aquí estoy, mis fuerzas. Por favor, Señor, ¿pero qué? Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino ¿qué cosa? La tuya. Aunque sea doloroso, aunque me cueste, que Señor se haga tu voluntad. Y continúa diciendo, como en el cielo, así también en la tierra. Él reconoce que la voluntad de Dios se hace en el cielo y la está trasladando ¿a dónde? A la tierra. Ustedes quieren ser sus hijos, quieren ser sus seguidores, así como en el cielo sus seguidores hacen la voluntad del Padre. Aquí en la tierra también tenemos que aceptar y hacer la voluntad del que me envió. Wow. Imagínense, mis hermanos, qué hermoso es esto. Entonces, esto es una relación de dependencia de ¿quién? De nuestro Dios. Entera dependencia. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Lo que tú quieres. Tenemos pedidos como Jesucristo. Quiero que se haga esto, pero si no se hace, que sea ¿qué cosa? Tu voluntad y nada más que tu voluntad. Hermoso ejemplo de Jesús. Pero la oración no termina ahí. Va un poquito más allá. Lucas 11, 3 y 4 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Después que hay una relación con Dios, la primera parte es nuestra dependencia con Dios. ¿Cómo debo depender de Dios? Entonces viene ¿qué cosa? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos lo que necesitamos, ¿qué cosa? Hoy. Y esto es importante, volvemos a lo de Jesús. Esto no tiene una correlación, así tiene que ser la oración. En este caso, Jesús pidió antes de decir tu voluntad. Y aquí Él nos está pidiendo que lo hagamos después que pidamos la voluntad. Pero dánoslo hoy. ¿Por qué dánoslo hoy? Hablando de dependencia, ¿por qué dánoslo hoy? Dánoslo, danos. Estamos reconociendo que Él es el dueño de todo. Él nos está simplemente otorgando parte. Nosotros estamos diciendo, Señor, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Te reconozco que tú eres el soberano. Ahora, de todo lo que es tuyo, danos la parte que tú crees que hoy vamos a necesitar. Danos lo que vamos a necesitar. Danos lo que vamos a necesitar. Salmo 103, miren lo que dice. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Reconozcan, dice, todos, ricos, pobres, de la clase media, todo el mundo reconozca qué cosa que Dios puede y da. Él es Dios la fuente. Da. Él nos da a todos. Él es la fuente. Y por eso, ¿qué cosa? Es una relación de necesidad. Si Él cerrara su puerta, ¿qué podríamos hacer? Pobrecitos. Lucas 11, 9, 10 dice, y os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad
y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca la halla, y el que llama se le abrirá. Una relación de necesidad. Lo único que tienen que hacer es pedir, buscar y llamar. Relación de necesidad dependiendo solamente de nuestro Dios. Miren lo que dice luego: dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados. Qué importante es la palabra perdónanos. ¿Por qué? Enorme. ¿Por qué? Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Qué cosa? Perdonándoos todos los pecados. Amén. Qué importante esto de pedir perdón. Y no solamente eso, sino que porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Entonces, esta relación de perdón debe ser: Señor, perdóname. Y yo dispuesto a perdonar. Dispuesto a perdonar. Y finalmente, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué está queriendo decir con esto? No nos metas en tentación. ¿Qué está queriendo decir? Que nos libre de tentación, dice mi hermana, que nos libre de tentación. Miren lo que dicen otras versiones. Y perdona nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a todos los que nos han hecho mal. No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer. Bueno, algo decía la lección que me llamó la atención, y es que la tentación no es pecado. Ajá. Caer en la tentación es el pecado. Entonces, cuando nosotros, ahora es un poquito contradictorio cuando no nos metas en tentación. Yo no creo que Dios es el que nos pone la tentación, sino que Él permite a veces que algunas cosas sucedan en mi vida. Pero Él no es el dueño de nada malo para mí. Él solamente es un Dios de amor, pero permite porque algo bueno va a salir de Él. Puede salir algo bueno. Y lo importante de todo eso es: no nos dejes caer en tentación. Ahí está la tentación, viene, existe. A Jesucristo le tentaron, todo eso. Es una cosa real. Pero la oración es: Señor, ayúdame a vencer a la tentación, a no caer en la tentación. Siguiendo la línea de la hermana, la lección ahí también decía que es como el reconocimiento de que Dios es la fuente máxima de ayuda en ese momento. De nuestro poder, de ayuda. Y miren esta otra versión que dice, traducción al lenguaje actual: perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos los que nos hacen mal. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ¿qué? Wow. Cuando tenga problemas, cuando venga la tentación, cuando vengan las pruebas, cuando ocurra algo que realmente está fuera de lo que yo puedo soportar, por favor, no permitas que las pruebas, que ellas nos separen de ti. No permitas, Señor. Ayúdame. Esa es la oración. Esa es la oración que tenemos que tener. Entonces, esta oración es una relación de victoria. Señor, con esta oración, ayúdame a vencer, ayúdame a ganar. Y mis hermanos, esto es lo que se relaciona con la oración. Es algo personal. Oramos a un Dios real, oramos a un Dios que nos santifica con hechos. Es una relación de esperanza, una relación de dependencia, una relación de necesidad que Dios nos ayuda a cubrir, una relación de perdón y una relación de victoria. Y la lección termina con lo que vimos la semana pasada acerca de las parábolas de la oración. Y que nos recuerda algunas cosas interesantes. Por ejemplo, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre.
Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y la parábola continúa. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y esto nos mostró qué cosa, tres cosas importantes de una oración que hagamos a Jesús. Hay necesidad de orar constantemente. Y dijimos también que la oración cambia las cosas, como llegó a cambiar por la perseverancia de esta viuda. Y finalmente, ¿qué cosa? La fe persistente es una fe que conquista. Y mis hermanos, esa es la relación de orar para vencer. Para vencer. Yo pienso que Jesús fue nuestro ejemplo. De pronto Jesús no necesitaba de la oración. Pero si Dios lo hizo, entonces de igual manera es nuestro ejemplo para nosotros. Debemos orar. Y orar sin cesar. Ser persistentes en la oración. Debemos ser persistentes en la oración. Mis hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude a continuar y orar persistentemente todos los días de nuestra vida. Que Dios nos bendiga. Amén. El título para hoy día, Jesús, el Espíritu Santo y la oración. Versículo de memoria, Lucas 11, 9 y 10. Lucas 11, 9 y 10. Y dice lo siguiente, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama se le abrirá. Wow. Un versículo muy hermoso que lo vamos a ver luego. Vamos a empezar con Lucas 3, 21 y 22. Y miren lo que dice. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este versículo ya lo hemos visto antes, pero ahora vamos a recalcar algo importante. Ahí en el bautismo de Jesús, toda la divinidad se presentó para mostrarnos el camino de la salvación. Empieza con Jesús. Jesús fue bautizado. Luego sigue con, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Y finalmente, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Padre. En este versículo nos muestra cómo la divinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, todos están en función de nuestra salvación. Un versículo similar que habla de los tres, se encuentra en Mateo 28, 19 y 20. Recordamos este versículo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres en función de la salvación del ser humano. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Vamos a ver Lucas 3, 21 y 22. Otro versículo que relaciona a las mismas tres personas con la salvación. Miren lo que dice. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo. Luego, ¿qué? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder del Padre del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿quién? Hijo de Dios.
Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, todos en armonía con un solo propósito: nuestra salvación. Nuestra salvación. Y en todo este sistema, en toda esta función de la deidad, hoy día vamos a recalcar la función del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y hay unos versículos importantes. Miren lo que dice Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. De acuerdo a estos 3 versículos, ¿cuál es la función del Espíritu Santo en este momento con relación a Jesucristo? ¿Qué pasó con el Espíritu Santo? ¿Qué se calca? Jesús iba a emprender su ministerio real, ¿verdad? Ajá. Entonces nos da el ejemplo de cómo el Espíritu Santo es necesario para hacer tales trabajos. ¿Cómo el Espíritu Santo es necesario? Y una cosa interesante de estos 3 versículos es, miren lo que dice: Jesús estuvo como lleno del Espíritu Santo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. El Espíritu del Señor está sobre mí. La lección recalca y dice, como dice mi hermano, que el Espíritu Santo estuvo en el centro del ministerio ¿de quién? De Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Entonces, esto es una relación de dependencia ¿de quién? De nuestro Dios. Entera dependencia. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Lo que tú quieres. Tenemos pedidos como Jesucristo. Quiero que se haga esto, pero si no se hace, que sea ¿qué cosa? Tu voluntad y nada más que tu voluntad. Tenemos ejemplo de Jesús. Pero la oración no termina ahí. Va un poquito más allá. Lucas 11, 3 y 4 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Después que hay una relación con Dios, la primera parte es nuestra dependencia con Dios. ¿Cómo debo depender de Dios? Entonces viene ¿qué cosa? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos lo que necesitamos, ¿qué cosa? Hoy. Y esto es importante, volvemos a lo de Jesús. Esto no tiene una correlación, así tiene que ser la oración. En este caso, Jesús pidió antes de decir tu voluntad. Y aquí Él nos está pidiendo que lo hagamos después que pidamos la voluntad. Pero dánoslo hoy. ¿Por qué dánoslo hoy? Hablando de dependencia, ¿por qué dánoslo hoy? Dánoslo, danos. Estamos reconociendo que Él es el dueño de todo. Él nos está simplemente otorgando parte. Nosotros estamos diciendo, Señor, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Te reconozco que tú eres el soberano. Ahora, de todo lo que es tuyo, danos la parte que tú crees que hoy vamos a necesitar. Danos lo que vamos a necesitar. Danos lo que vamos a necesitar. Salmo 103, miren lo que dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Reconozcan, dice, todos, ricos, pobres, de la clase media, todo el mundo reconozca qué cosa, que Dios puede y da. Él es la fuente. Él nos da a todos. Él es la fuente. Y por eso, ¿qué cosa? Es una relación de necesidad. Si Él cerrara su puerta, ¿qué podríamos hacer? Pobrecitos. Lucas 11, 9, 10 dice:
Y os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca la halla, y el que llama se le abrirá. Una relación de necesidad. Lo único que tienen que hacer es pedir, buscar y llamar. Relación de necesidad dependiendo solamente de nuestro Dios. Miren lo que dice luego: dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados. Qué importante es la palabra perdónanos. ¿Por qué? Enorme. ¿Por qué? Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Qué cosa? Perdonándoos todos los pecados. Amén. Qué importante esto de pedir perdón. Y no solamente eso, sino que porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Entonces, esta relación de perdón debe ser: Señor, perdóname. Y yo dispuesto a perdonar. Dispuesto a perdonar. Y finalmente, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué está queriendo decir con esto? No nos metas en tentación. ¿Qué está queriendo decir? Que nos libre de tentación, dice mi hermana. Que nos libre de tentación. Miren lo que dicen otras versiones. Y perdona nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a todos los que nos han hecho mal. No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer. Bueno, algo decía la lección que me llamó la atención, y es que la tentación no es pecado. Ajá. Caer en la tentación es el pecado. Entonces, cuando nosotros, ahora es un poquito contradictorio cuando no nos metas en tentación. Yo no creo que Dios es el que nos pone la tentación, sino que Él permite a veces que algunas cosas sucedan en mi vida. Pero Él no es el dueño de nada malo para mí. Él solamente es un Dios de amor, pero permite porque algo bueno va a salir de Él. Puede salir algo bueno. Y lo importante de todo eso es: no importa lo que hemos hecho. A Él no le importa hasta dónde hemos caído. No le importa qué es lo que hemos hecho ayer, hoy día, esta mañana. No le importa nada de eso. Él está con las manos extendidas y listas para escuchar esa palabra: Padre nuestro, Padre mío, Padre mío. Está listo, a Él no le importa nada. Él quiere tener una relación personal con nosotros. Por eso su oración nos dice: Padre nuestro. Luego dice que estás en los cielos. ¿Qué es importante de esta frase? Estás en los cielos. Que es un Dios real, que existe. Que es un Dios real. La palabra clave aquí es que estás, existe. No es una filosofía, no es una ideología, no es una teoría. Es un hecho real. Él existe. Amén. Y Él existe. Y miren cómo lo expresa Salmo 11:4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven sus párpados y examinan a los hijos de los hombres. Jehová es un ser vivo que existe, real, y Él está en la morada que es los cielos. Y cuando nosotros leemos Apocalipsis, vamos a ver que esa morada es fabulosa, es especial, es grande, es una morada donde Jehová está en su santo trono y todos los ángeles vienen y alaban a este gran Dios y Salvador. Amén. Él está ahí. Es el creador de los cielos, de la tierra, pero lo lindo de Jehová, de nuestro Dios, es esto. Isaías 57:15. Miren lo que dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el
santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y qué más? Y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermosura de Padre tenemos aquí! Amén. El Rey de Reyes, Señor de Señores, que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad. Él habita con nosotros. Con nosotros. Sí. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso nos tiene que llenar de esperanza, de amor, de felicidad, porque no es un Padre soberbio, es un Padre personal que quiere estar con nosotros. Entonces es una relación con un Dios real, con un Dios que existe, que estás en los cielos. Luego dice, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿Cómo es esto? ¿Qué significa eso? Cuando estamos orando, decir, santificado sea tu nombre. Miren lo que dice Isaías 5:16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia. ¿Cómo honramos? ¿Cómo santificamos a Dios? ¿Cómo? Obedeciéndole, Obedeciéndole, dice mi hermano. hablándole a otros de Dios también. Hablándole a otros de Dios, dice mi hermano. Y efectivamente, miren Mateo 7:21, ¿qué es lo que dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Santificando, haciendo la voluntad de mi Padre. Solamente ese es el camino. Porque si no hacemos la voluntad de Dios, si no le obedecemos, si no estamos acatando lo que Él dice, miren lo que sucede. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué sucede? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Pero no que estaba predicando, no que era cristiano, ¿no? Pero, ¿cuál es el detalle? El detalle es aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el detalle. Ese es el detalle y tenemos que hacer eso. Entonces es una relación de lea. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y miren lo que dice Juan 16:17. Pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El poder del Espíritu Santo prometido a ¿quién? A todos nosotros. Ahora la pregunta aquí es, si el poder del Espíritu Santo es tan importante en la vida de Jesús, y Él lo promete para que nosotros tengamos ese poder, la pregunta es, ¿cómo podemos obtener ese poder? Pidiéndolo a través de la oración. diría. Pidiéndolo, dice, a través de la oración. ¿Y cómo lo sabemos? El versículo que lo que pides se os dará. Y lo que pides se os dará. Y especialmente cuando volvemos a leer el versículo de Lucas 3, 21 y 22. Miren lo que dice. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de ¿qué? Corpo. El ejemplo de Jesús orando, orando. Y miren lo que dice Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿qué cosa? Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan.
Entonces el Espíritu Santo, que es necesario en la vida ministerial, que es necesario en el discipulado, que es necesario para predicar el Evangelio, está a disposición de todo ser humano. Lo único que tenemos que hacer es pedir a nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo Jesús, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo. Entonces el primer punto es orar para recibir el Espíritu Santo. La necesidad de orar. Y la lección va y continúa con la oración. Y miren lo que dice Lucas 11:1 con relación a esto. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Si aquí Dios le estaba diciendo, muy bien, a los que le pidan, uno de los discípulos entonces pensó y dijo: ok, entonces, ¿cómo orar? ¿Cómo lo pedimos? ¿Cómo lo pedimos? ¿Cómo vamos a pedir? Y Dios nos dio una oración modelo para ver qué vamos a pedir. Lucas 11:2, miren lo que dice. Y les dijo: cuando oréis, decid, ¿qué cosa primero? Padre. Padre nuestro. ¿Por qué Padre nuestro? ¿A quién había que dirigirse? ¿A quién habría que dirigirse? ¿Pero por qué Padre nuestro? Es el ser supremo. Porque Él es el Ser Supremo, dice mi hermana. Es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Es Santo. Tiene todas esas cualidades. ¿Pero por qué más? Miren este versículo, Juan 15:20. Y este versículo nos muestra la parábola del hijo pródigo. Y vamos a recordar esto. Y levantándose, vino ¿a quién? A su padre. Nos muestra a Dios como Padre. ¿Y cómo? Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Por qué Padre? Porque el Padre está dispuesto siempre para recibir. Siempre. Esta es una relación que nosotros entendemos. Una relación importante. ¿Y qué pasó en ese momento? Juan 15:21-22. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y el calzado de sus pies, etcétera, etcétera. Ese es el Padre. Y esa es la relación que Él quiere mostrarnos, de un hijo y un padre. Esa es una ilustración de la tierra, pero imagínense, si así nosotros actuamos. Si así nosotros actuamos con nuestros hijos, imagínense a nuestro Padre. Por eso entonces es una relación personal. Él quiere tener con nosotros esa relación personal de padre e hijo. Y a Él no le santificación, hechos y no palabras. Cristianismo, ¿de qué calidad? Práctico. Hechos y no palabras. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino. ¿Qué es eso? Control, dice mi hermano. Control. Venga tu reino. Es un pedido. Es un pedido especial. Venga tu reino. El reino de Dios. El reino de la gracia. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, aceptamos su gracia infinita. Y luego el reino de ¿qué? De la gloria. Y esa es nuestra esperanza. Hermano, son dos reinos, como se lo dice muy claro, el reino de la gracia y el reino de la gloria. Usted no puede obtener el reino de la gloria sin haber pasado primero por el reino de la gracia. Entonces, esos son los dos que Él nos viene a regalar, nos da. Acepta el reino de la gracia y te voy a regalar como algo de añadidura el reino de la gloria por la eternidad. Wow.
Qué hermosa situación. Y esto es interesante. Y eso debería ser nuestro pedido de todos los días. Un pedido así. ¿Por qué? Tito 2:13, miren lo que dice. Porque aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de ¿quién? De nuestro gran Dios y Salvador, ¿qué? Jesucristo. Deberíamos orar todos los días por eso, porque yo no sé si ustedes, pero yo sí, yo quiero estar en el cielo. Yo quiero estar en el cielo. Ya estoy viendo todo, estamos viendo todas las cosas que pasan aquí. Ya estamos cansados de tanta injusticia, de tantos problemas, de tantas cosas que suceden en el mundo. Tanto Satanás está atacando que no, Señor, ven pronto, venga tu reino. Acerca del reino, cuando Jesús estaba en la tierra dijo, el príncipe de este mundo viene, pero él no tiene nada conmigo. Y yo pienso que es el reino satánico en el cual nosotros hemos vivido. Y el Señor nos saca de este reino satánico y nos mete al reino del Señor. Yo pienso así, ¿me entiende? Amén. 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 Y esa es una realidad. Y mis hermanos, entonces, esta esperanza tiene que estar latente en nuestro corazón. Y ese es nuestro objetivo. Y tenemos que orar todos los días, Señor, ven. Ya estoy cansado. Es hora que vengas, Señor. Es hora de que vengas, Señor. Venga tu reino y ¿qué? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué significa hágase tu voluntad? Yo pienso que esa es la parte un poco más difícil para nosotros, porque nosotros siempre que después que oramos queremos que se haga nuestra voluntad, pero la oración modelo dice que debe ser la voluntad de Dios en nosotros. Hágase tu voluntad. Y como humanos queremos algo. Necesitamos pedir a Dios algo y todos los días le pedimos, haz esto, Señor. Miren lo que pasó con Jesús, Lucas 22, 40 y 22. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, ¿qué pasó? Oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Señor, aquí estoy. Esto es doloroso. Él estaba viendo que pronto iba a ser castigado, iba a ser maltratado, él estaba sintiendo el peso de cargar el pecado de todos nosotros. Y en esa circunstancia él ora, Señor, aquí estoy, mis fuerzas. Por favor, Señor, ¿pero qué? Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino ¿qué cosa? La tuya. Aunque sea doloroso, aunque me cueste, que Señor se haga tu voluntad. Y continúa diciendo, como en el cielo, así también en la tierra. Él reconoce que la voluntad de Dios se hace en el cielo y la está trasladando ¿a dónde? A la tierra. Ustedes quieren ser sus hijos, quieren ser sus seguidores, así como en el cielo sus seguidores hacen la voluntad del Padre. Aquí en la tierra también tenemos que aceptar y hacer la voluntad del que me envió. Wow. Imagínense, mis hermanos, qué hermoso es esto.